Sí. Bien, muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, es un verdadero placer continuar con estos cursos que han tenido muy buena aceptación, con muchísimos asistentes. Y desde ya agradezco a la atención que han tenido, muy buen currículum y que han estado trabajando en este tema que es tan complejo, como es el de los zumbidos, tinnitus, acúfenos o como quieran llamarle, pero para el que lo padece es un problema. Y a veces para los otorrinos, cuando llegan al consultorio, tener a veces pocos elementos para tratamiento y poca efectividad, y yo creo que hay muchas cosas como para poder tratarlos. Yo recuerdo que antes había una simple mesa en un congreso y ahora hay congresos de tinnitus. O sea que hay muchos elementos, hay muchos tratamientos como para poder tratarlos. O sea que es un flagelo que en realidad un 8% de la población lo padece, a veces muy graves, a veces muy simples, pero es una incomodidad, una dificultad bastante grande. Y hoy reunimos a muchos especialistas de muy alta calidad y como el tiempo va a escasear un poco, no voy a hacer mucha introducción, simplemente los voy a presentar. Comenzando con el doctor Juan Manuel García Gómez, que es jefe de otorrinolaringología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y otoneurólogo de Bogotá. Primero tenía que haber sido la mujer, pero ya la presento. La profesora doctora María José Estefres, otorrino del Hospital Universitario Toulouse-Pourpin, dirige el Departamento de Otoneurología, es presidente de la AFREPA, que es la Asociación Profesional para el Tratamiento de Pacientes con Acúfenos, y miembro del Consejo Director de la Sociedad Internacional de Otoneurología. También de Estados Unidos contamos con la presencia importante del profesor Douglas Matus, jefe de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello y profesor de la Universidad de Medicina de Emory, Atlanta, Estados Unidos. Es otólogo y neurotólogo de la Emory Clinics School of Medicine Faculty. Contamos también con la presencia del doctor Carlos Curet, que es el titular de la cátedra de la Universidad de Córdoba. Córdoba es una ciudad importante de Argentina, la tercera, la segunda, Carlito. Bueno, de Córdoba, director del COA, Centro Otoneurológico, y jefe de cátedra de la segunda cátedra de otorrinolaringología en Córdoba, director del Centro Formador de Especialistas en Córdoba, COA. Es académico y titular de otorrinolaringología. Y cuento con un amigo como el profesor Pedro Blanco Sarmiento, jefe de otorrinolaringología de la Universidad del Valle y del Centro Médico de Imbanaco, expresidente, antecesor mío, es presidente de la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello. Bueno, es un placer tenerlos a todos juntos. Y es a pleasure, Dr. Douglas, too. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esto para ver qué tipo de tratamiento, qué tipos de variabilidad, qué tipos de patología encontramos. Jackie, ¿querés decir algo? Bueno, darles la bienvenida tanto a todos los amigos que están conectados y por supuesto primero a los profesores por tomarse su tiempo, a la doctora María José que está en vacaciones en linda playa y nos está dando lo mejor de ella para nosotros ir aprendiendo cada día más sobre el tinnitus. Al doctor Maddox, thank you for your coming. Y bueno, y a todos, a todos ustedes estar con nosotros. Así que comenzamos con el doctor Blanco, Pedro Blanco.
Ok, doctor, tenemos 15 minutos. Bueno, Doctor, póngalos en pantalla completa su conferencia, que está nada más en como compartir la. sí, sí, sí. Esta no es de aquí. De la completa aquí. No. Bueno, ok. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, el tinnitus es un problema grave para toda la humanidad y hace mucho tiempo se está trabajando en él. Pero resumiendo lo que es el tinnitus en el 2020, nos encontramos que es un síntoma, no es una enfermedad, pero no tiene cura, no tiene terapia sino de habituación, pero no hay ningún fármaco que actúe sobre él. Se han sacado 3 fármacos en animales, pero al pasarlo al humano ya no han servido. El tinnitus tiene diversos mecanismos fisiopatológicos. Hay heterogenicidad, múltiples etiologías, múltiples clases de tinnitus. Está ligada a una hipoacusia neurosensorial en el 90% de los casos. Un tinnitus somatosensorial también ligado a músculos del cuello y de la ATM, articulación temporomandibular. El tinnitus bilateral puede ser genético. Entonces, lo que tenemos nosotros en el tinnitus es una parte periférica donde están las células ciliadas y una parte central donde está el sistema auditivo central. Entonces, cualquier falla que haya en las células ciliadas o en la parte de la parte central, como los núcleos coclear dorsal y los núcleos olivares inferiores o laterales, que son los que inervan las células. Bueno, vamos a seguir. Y entonces nos encontramos realmente cuál es el sistema de funcionamiento. Ese es un sistema del doctor Paul Jastreboff y es muy claro porque el tinnitus se genera en la cóclea. De la cóclea se detecta en la parte subcortical y va a la percepción de la corteza y de otros. Luego hay una relación de esta vía con las asociaciones emocionales, que es más el sistema límbico, la amígdala. Y fuera de eso, entonces, tenemos que también va al sistema autónomo. Entonces, tenemos una generación periférica, un centro subcortical y una percepción corteza auditiva. Entonces, esta es una teoría relativamente nueva, que es cómo funciona el tinnitus de acuerdo a las sinaptopatías. Es decir, el doctor McKenna en el 2016, en la reunión de la Academia de San Diego, dio un trabajo muy interesante y nos decía que las células no son los elementos más vulnerables del oído, son las sinapsis entre las células ciliadas internas y el nervio coclear terminal, que se degeneran primero con la edad y con la exposición al ruido. Entonces ya nos puso en el dilema de mirar la célula, pero mirar las sinapsis. Entonces, ¿cuál es la teoría de la sinaptopatía hoy en día? El tinnitus puede ocurrir después de que haya una sensibilidad auditiva normal que esté unida a una degeneración parcial del nervio coclear. El nervio coclear, pero con deaferenciación y pérdida de bandas sinápticas de las células ciliadas internas
en aquellas zonas que tienen alta frecuencia en la cóclea. El primer postulado. El segundo es la neuropatía coclear. La neuropatía coclear es producto de una sinaptopatía, pero tiene síntomas perceptuales. En pacientes normales está originada por el ruido y se debe a una activación aberrante del receptor NMDA, que es glutamato. Entonces entramos en la era de neurotransmisores. Entonces, las células ciliadas son de dos categorías. Las células ciliadas son células ciliadas internas, células ciliadas externas. Las células ciliadas internas son tubulares, las células ciliadas la interna son como en botella de Chianti. Entonces, lo que pasa es que las células ciliadas internas, que son estas, transmiten el estímulo acústico al sistema nervioso central. Las células ciliadas externas tienen afinación del tono, afinan el tono y amplifican los sonidos. Estos sonidos están inervados por fibras eferentes o lipococleares mediales. Entonces aquí tenemos la célula ciliada externa. Tenemos ahora más tarde vamos a hablar completamente de esto, de la cinta sináptica y de la parte aferente y la parte eferente de las células. Son iguales, pero tienen mucho más importancia para el tinnitus las células ciliadas internas. Entonces, la célula ciliada interna, ¿cómo se constituye? Tiene una cúpula, que es el ápice de la célula, que tiene unas células ciliadas y una placa cuticular donde ellas se insertan. Entonces, cuando viene un estímulo hacia la célula, esta cilia se abre y esto se abre y pasa el estímulo arriba a la célula en la parte apical. Entonces, ¿qué es lo que inicialmente pasa? Pasa potasio. Potasio es la primera forma de electrificar y producir un aspecto iónico, para que se vaya, la célula se va electrificando toda. Entonces la célula tenemos una parte apical y tenemos en la parte dorsal, que es esta que estoy mostrándoles acá. En la parte dorsal tenemos dos canales importantes, que son la entrada de potasio con un gen, la entrada de calcio. Entonces, cuando ya la célula ha entrado y ha electrificado la célula, no la ha electrificado completamente, entonces entra el potasio, que tiene un asterisco aquí porque tiene un gen. Si lo dejáramos sin el gen, entraría muy a presión y dañaría la célula. Pero parte del conducto es de alta conductancia. Quiere decir que cuando entra el BK, deja el gen, que es este asterisco, y entra solamente el potasio con una presión ideal para acabar de energizar la célula. Luego nos encontramos más abajo con el canal de calcio. El canal de calcio es muy importante porque es el que posteriormente va a drenar, a sacar el contenido que tienen estas vesículas que se llaman la cinta. Esta es una cinta que es un electrón que está en la mitad, y esta se llama la cinta sináptica, y estas vejiguitas que ustedes ven aquí están llenas de glutamato. Ese glutamato lo controla, en primer lugar, el calcio, porque el calcio es el que realmente hace salir
el contenido glutamatérgico de acá. Y tenemos dos conductores de tipo que se llaman AMPA, que son conductores que tienen por dentro el glutamato. Tanto este como este tiene el glutamato, pero hay una diferencia. Cuando entra el estímulo por acá, el glutamato, que se oye así. Cuando entra el estímulo por acá, el AMPA es junto con el calcio, se drenan estas vesículas. Estas vesículas son 20 hacia alrededor y cada cinta sináptica tiene 200 vesículas de estas. Entonces, ayuda a traer el glutamato hacia acá, hacia la sinapsis. Entonces, simplemente lo que hace es estimular las células ciliadas, estimular el nervio aferente auditivo, y el mensaje que le pasa aquí va directamente hacia la corteza cerebral temporal. Entonces, ahí es la parte normal. Pero cuando hay un ruido muy fuerte o hay un ototóxico, entonces el recorrido es el mismo, pero resulta que ese ototóxico va a abrir este conductor de glutamato y va a ser un glutamato que se excreta en mucha cantidad. Entonces, cuando hay mucha cantidad aquí, entonces se vuelve tóxico. Y inmediatamente que no funciona en lo normal por el magnesio es el que abre este NMDA. Y entonces, como hay toxicidad, él también se abre. Entonces, la gran cantidad de glutamato aquí es mucha y eso se vuelve excitotóxica. Entonces, el mensaje que le va a pasar al nervio, que va para la corteza temporal, es un mensaje errado con una serie de problemas. Y los problemas aquí se presentan, sería el tinnitus, la hiperacusia, es otra de las entidades que están unidas al tinnitus, y la sordera oculta. Son tres cosas que aquí en esto se generan y van directamente al cerebro. Entonces, vamos a mirar aquí cómo es que funciona el glutamato en la parte de la célula, en la sinapsis. El AMPA-R media, que es el AMPA-R de acá, que hace una transmisión sináptica rápida, mantiene la estabilidad esencial para oír. El NMDA no está envuelto en esta fase. Como les decía, no está envuelto en la fase de la producción del glutamato. No está envuelto en la fase excitatoria de la neurotransmisión porque es bloqueado por el magnesio. Entonces, el NMDA es el principal neurotransmisor en esta acción. Es activado, como les decía, por exceso de excreción de neurotransmisores. Entonces llega la autotoxicidad y el cerebro recibe un mensaje erróneo. Entonces lo recibe con una hiperactividad en las fibras subcorticales del núcleo dorsal cortical. Entonces ya estamos arriba, estamos en la parte central, el núcleo subcortical. El núcleo dorsal es el núcleo que recibe primero el impulso que le manda la célula erróneo. En este punto, temprano, aquí en ese punto de la parte dorsal, acá, es cuando se forma, digamos así,
la compensación de las fibras nerviosas. Sin embargo, esta compensación hiperactiva puede ocurrir solamente en un número de fibras, no más, y aumentan una descarga suficiente. Entonces aquí tenemos las células, tenemos el oligococlear lateral y dorsal, que son los nervios que van a inervar las células ciliares internas y externas. O sea que cuando hay un estímulo, digamos, defectuoso acá, va al núcleo dorsal y el núcleo dorsal sigue su curso hacia arriba hasta la corteza temporal. Entonces ya tenemos ahí 3 factores con este daño. Tenemos tinnitus, hiperacusia. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Déjeme seguir un segundito. ¿Se puede? Sí, cómo no. Bueno, el ruido causa neuropatía. Esta neuropatía se ve acá en estas células. Aquí este es el órgano de Corti, aquí se ven las células. Aquí está completamente destruido el órgano de Corti. Mismo aquí por el ruido. Y la hipoacusia oculta es muy importante porque la hipoacusia oculta es la de una persona que oye bien. Mire que esta es una microaudiometría, está oyendo muy bien, pero no entiende. Entonces hay personas que oyen bien y no entienden. Entonces estas personas que tienen tinnitus también hay que hacerles potenciales evocados para descartar una cocleopatía. En el consultorio lo que uno hace con esta lineecita es saber si el paciente es apto para un tratamiento condicionado. Entonces de 8, si él tiene un tinnitus que lo molesta de 8 a 9 a 10, es para tratamiento. Entonces el tratamiento es el sonido condicionado. Nosotros tenemos un estudio reciente que ya se va a publicar y es muy bueno. El doctor Juan va a hablar de esto. Y esto les pongo a ustedes, esta es la última diapositiva. Aquí esta es una diapositiva en donde ustedes ven, aquí hay un tinnitus, hay una caída en agudos, y después del tratamiento con el sonido acondicionado, miren cómo quedó acá. No sabemos por qué, pero hubo una mejoría total de la paciente, el tinnitus y la audición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente, de verdad, muy, muy explícito en todo lo que es el mundo del tinnitus, que a veces no es tan fácil. Bueno, a continuación, o sea, le pone, perfecto, la doctora María José. Vamos a continuar con su presentación. Hola, buenos días a todos. Es un gran placer estar con vosotros aquí desde Francia, desde el sur de Francia, donde hace mucho sol. Voy a hablar de la estrategia de orientación de un paciente cuando llega a la consultación. ¿Cuál es la problemática? El tinnitus puede tener múltiples formas de presentación y también hay un aspecto fisiológico específico para cada paciente y esto se tiene que tener en cuenta. Hay el tinnitus y la parte psicológica. Es difícil así estandarizar el tratamiento. Para orientar al paciente, el otorrino tiene que tener una estrategia de evaluación, incluso si sabemos que la mayoría de los acúfenos se clasifican en crónicos subjetivos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la consultación frente a un paciente con acúfenos? Se tiene que determinar los elementos relevantes en cada etapa de la consulta que tendrán un interés para el cuidado del paciente. Para mí hay 3, el interrogatorio, que es el tiempo más importante, también el examen clínico, más rápido, y las evaluaciones e informes. ¿Por qué tenemos poco tiempo? Para los participantes que quieren ir más a aprofundir las cosas,
Estas comunicaciones se las puedo dar o también están sobre el sitio web de Lifos World. Entonces, el interrogatorio hay 5 etapas. 1, ¿cuáles son las características del acúfeno? 2, las circunstancias en las que ocurrió, los signos asociados, la evolución del acúfeno en el tiempo y los factores que influencian este acúfeno. Vamos a pasar rápidamente, las características las conocen, lateralidad, la descripción, pulsátil o no, agudo o grave, etc. Y la duración. Entonces se tiene que también buscar las circunstancias. Las circunstancias ha llegado a la ocasión de un suceso traumático o emocional, o exceso de estrés, de trabajo, o un episodio infeccioso, o una hipertensión, o un tratamiento autotóxico. Todo esto va a ser diferente y se tendrá que guardar en memoria para el tratamiento. Después, ¿cuáles son los signos asociados? La sordera, en la mayoría de los casos, pero también otros signos, tal que la distorsión, la plenitud de la oreja, como se ve en el Meniere, la hipersensibilidad al ruido o la hiperacusia, que esto va a empeorar enormemente la molestia del paciente, también todo lo que son otalgia, dolores de la boca, etcétera, cervicalgias, también el vértigo, otros signos auditivos como chirrido, abeja, esto que se tiene que pensar a problemas de oído medio, y también los tratamientos psiquiátricos que se tendrán que conocer. Entonces, ¿cuáles son los factores que influencian el acúfeno? Esto también es un punto de interés. Si está mejorado con un ambiente de ruido natural, esto está bien porque el audífono probablemente va a mejorar el paciente. Si al contrario está agravado por el ruido, esto será más complicado. También el acúfeno está modificado, es que hay una modificación del acúfeno relacionada con movimientos de cabeza, por ejemplo, entonces se va más a orientar hacia el acúfeno somatosensorial, efectos sobre el sueño, esto es muy importante también porque se tiene que tratar, y el estrés, etcétera, etcétera. Después, cuando está hecho este interrogatorio, que es lo más largo, los cuestionarios. El THI, Tinnitus Handicap Inventory, es el más conocido. Ahora se utiliza también mucho el TFI. En los estudios que hemos hecho hasta ahora es THI que hemos estudiado y también uno más europeo que es BAYA, interesante. El THI es interesante porque a la consulta el paciente lo puede hacer en la sala de espera y si es de 0 a 40 o es sin discapacidad o discapacidad ligera y solo con consejos y cosas así se puede arreglar las cosas. Si es más de 40, entonces ya es más complicado y se tiene que tener un tratamiento específico. También la escala visual analógica es importante. Más de 6, para mí me parece ya un acúfeno más complicado. Esto se hace en un segundo y es interesante. Después, el aspecto clínico. La otoscopía, claro, es importante. También un examen que está orientado por el interrogatorio que han hecho antes. Por ejemplo, si hay dolores, se va a buscar problemas de articulación temporomandibular, se va a examinar el paciente en este aspecto. También la auscultación cervical, buscar una hipertonia muscular, sobre todo de los músculos suboccipitales, y también un examen clínico vestibular si hay vértigo. En fin, hay la evaluación audiometría normal, audiometría tonal, vocal, también si se puede hacer alta frecuencia, si el acúfeno es muy agudo, y también se puede hacer la acúfenometría que permite determinar las características físicas del acúfeno, la frecuencia y también la intensidad. El paciente ve que son pocos decibeles arriba del umbral auditivo, pero ya sabemos que no hay correlación entre este valor y la molestia del acúfeno. Entonces, cuando se ha hecho esto, hay 3 niveles. El primer nivel son las situaciones de cuidado médico urgente. Cuando es un acúfeno muy reciente, con sordera brusca, nosotros lo tratamos como una sordera brusca hasta si esta es muy pequeña, es decir, corticoides y inyecciones transtimpánicas de dexametasona si necesario. Si es un acúfeno post-trauma acústico, también vamos a tratar la sordera
y el acúfeno de la misma manera. Acúfeno pulsátil, esto ya va a hablar el doctor Mattox, y en fin, acúfeno con comorbidades psiquiátricas severas, se tiene que pasar la mano a los especialistas que son los psiquiatras. En este caso, en todos los casos, perdón, los consejos directivos, que es counseling en inglés, y explicaciones de las bases fisiopatológicas, empatía y hablar con el paciente, evitar las falsas creencias y evitar de focalizar la atención sobre el acúfeno, son muy importantes a todos los niveles de la consultación. Entonces, hay el nivel 2, que son 5 situaciones clínicas específicas. El acúfeno con sordera, con vértigo, con psiquiatría, con cefaleas o con componente somatosensorial. Bueno, con sordera voy a hablar sobre todo de la parte somatosensorial, porque no hay mucho tiempo, y con sordera se trata la sordera, vértigo se va a buscar cuál es la razón del vértigo, etcétera, etcétera. Por el acúfeno somatosensorial, hoy se sabe, gracias a los trabajos sobre todo de Susan Shore, que el núcleo coclear dorsal es un centro de integración polisensorial. Llegan allí todas las informaciones del oído interno, de la cóclea, pero también se sabe que si se estimula, por ejemplo, el núcleo somatosensorial del trigemino o motoneuronas medulares, dorsales o cervicales, se va a cambiar la actividad electrofisiológica dentro de este núcleo coclear. Entonces, hoy en día se piensa que hay bastante acumulación de evidencias para decir que las lesiones de las entradas auditivas hacia el núcleo coclear inducen fenómenos de desequilibrio del tipo excitación-inhibición que pueden ser la causa o por lo menos modular un acúfeno y explicar algunos acúfenos que cambian mucho de intensidad, que son muy variables en tonalidad y que son mucho más difíciles para tratar y para el paciente a tolerar. Entonces, se piensa que el aumento de la sensibilidad de estas neuronas, que son las células fusiformes, entraña un aumento de la actividad espontánea de estas células que están sobreestimuladas por estas entradas somatosensoriales. Entonces, cuando nosotros, otorrino, vemos un paciente, ¿cómo sospechar este acúfeno somatosensorial? Se tiene que buscar antecedentes más o menos recientes de trauma craneal o cervical, cefaleas recurrentes o dolores cervicales o de la mandíbula, bruxismo, también la coincidencia temporal entre el dolor y el acúfeno, que llegan al mismo tiempo o que aumentan al mismo tiempo, o desaparece, o por ejemplo, cuando el acúfeno desaparece a momentos específicos, cuando el paciente está acostado, cuando está durmiendo, etcétera, etcétera. Y también cuando el acúfeno está con una audiometría normal o que no corresponde la frecuencia del acúfeno con la pérdida auditiva sobre la audiometría. El acúfeno tiene algunas características un poco diferentes, es a menudo intermitente y no permanente, es muy variable en intensidad y tiene una modulación por ciertos test o movimientos o ejercicios como cerrar los dientes, contractar los músculos suboccipitales y etc. Han salido en el 2018 los criterios diagnósticos por acúfenos somatosensoriales. La correlación es positiva con pacientes jóvenes, más mujeres, mejor audición, tonalidad más grave o media del acúfeno y que se puede modular. ¿Qué hacer? Hacer es buscar una opinión especializada dentistas, si se piensa que es más dental, osteopatía, fisioterapia, antiinflamatorios, miorelaxante, terapia manuales. También el tratamiento precoz es recomendado no acostumbrarse a este problema, que es muy complicado para el paciente. También ahora hay estudios que tratan de desactivar los trigger points, sobre todo al nivel facial y cervical. Se trata la toxina botulínica,
hipnosis, aún hay muchas cosas que descubrir y hacer. Entonces, si pasamos al tercer nivel, el acúfeno persiste, incapacita al paciente, no hay nada más al lado, y vamos a ir hasta el tratamiento sintomático y se habla de acúfeno crónico subjetivo. Entonces, el tratamiento aquí es la TRT, la terapia o terapia de sonido, también la terapia cognitiva conductal, otras cosas que son más exóticas a veces, pero en todos los casos no se tiene que olvidar el counseling, los consejos directivos, escuchar, empatía y explicar al paciente. Los consejos directivos son ideas simples y conceptos actuales. Tomar conciencia, hacer tomar conciencia al paciente de la parte atencional y emocional y central del acúfeno en el carácter incapacitante del acúfeno, insistir en los mecanismos neurofisiológicos, lo cual tranquiliza al paciente y pone fuera de causa la parte psíquica del paciente, y esquemas fáciles de apoyo para explicarlo. Esto parece importante. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que, no se ve la foto, es igual, es un esquema que explica que el cerebro separa las informaciones que deben o no deben llegar a la conciencia, si acontecimiento estresante o información periférica excesiva o diferente. El sistema de clasificación subcortical está superado, el acúfeno llega a la conciencia, a la era más cortical, y el acúfeno así, ¿cómo se dice? Es más incapacitante y más complicado para el paciente. Entonces, para el otorrino, ¿cuáles son los elementos clave de elección terapéutica? Delante de un acúfeno subjetivo bilateral permanente, es, uno, la importancia del acúfeno con THI y escala visual, por ejemplo. La asociación de una hiperacusia es más complicado, y otros síntomas como somatosensorial o Meniere, y el impacto fisiológico. Para la importancia del acúfeno, cuando el THI es menos de 40 y la escala visual de molestia menos de 6, consejos directivos con esquemas, bases psicológicas y enriquecimiento sonoro del medio ambiente. No se necesita terapia del sonido, excepto si hay sordera con problemas de discriminación. En cambio, cuando el THI es más de 40, hasta si no hay sordera, para mí se tiene que tratar terapia de sonido con audífono, con el ruido blanco, con los principios de la Tinnitus Retraining Therapy, el audífono con amplificación, según la sordera, se puede añadir. Los elementos, el segundo elemento importante es la hiperacusia, la asociación tinnitus y hiperacusia. En este caso, la terapia sonora con generador de ruido blanco es muy importante, sin amplificación ninguna, hasta si hay sordera asociada. No se tiene que poner amplificación, los audiologistas lo saben mejor que nosotros. El umbral de incomodidad es muy importante de definir antes del tratamiento. Y un pequeño minuto, por favor. No hay problema. Y la sofrología y la terapia cognitiva conductal también puede estar de un gran ayuda. Y en fin, hay la parte psicológica que nosotros podemos aprender con algunos cuestionarios fáciles como el HDS, que es muy conocido. Entonces, si hay la parte somatosensorial, ya he hablado de todo esto. Entonces, para terminar, el interés de practicar en equipo pluridisciplinar, que es otorrino, audiologista, psicólogo o a veces osteopata o dentista, es muy importante, porque los pacientes son difíciles. El sufrimiento psicológico es frecuente, la colocación de audífonos es complicada, tiene que ser hecha para profesionales, y el acúfeno somatosensorial también es una cosa complicada a tratar. Entonces, si hay un equipo, logra desarrollar competencias mediante la colaboración de estas diferentes especialidades, logra también crear una dinámica
positiva frente a un verdadero problema de salud pública, el paciente está en confianza y se adhiere al proyecto terapéutico en sí. En Francia hemos creado esta asociación AFREPA. Al 2008 éramos 9 equipos, hoy somos 45 en todas grandes ciudades y verdaderamente es una cosa que nos da muchos resultados. Por ejemplo, aquí un pequeño resultado de un estudio sobre casi 300 pacientes. Ven aquí el perfil audiométrico medio de estos pacientes. No son muy sordos, son sorderas ligeras o medias. Entonces, si ven el THI antes del tratamiento, es de 57, después es de 39. Si ven aquí el THI global, la mayoría de los pacientes antes del tratamiento están en las categorías altas del THI, entonces después del tratamiento están más en las categorías bajas, es decir, sin discapacidad. En conclusión, la estrategia de orientación del paciente está basada sobre una actitud lógica, racional, conocimiento y empatía. El interrogatorio es crucial para detectar los puntos claves. La evaluación de la sordera es el segundo punto importante. Los cuestionarios como el THI o el TFI, la angustia psicológica son esenciales a conocer para adaptar al tratamiento para cada paciente. Esto está bien, pero bueno, aún no está no está todo conocido, hay mucho que hacer y el camino es aún muy largo. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias, de verdad que estamos súper encantadas. Gracias. Oh, sí, con toda la información y felicitaciones realmente por el equipo que están haciendo de Tinnitus en Francia, de verdad que para copiar todos estos datos, excelente. Gracias. Bueno, ok, tiene que hacerle para que salga de la pantalla su conferencia. Sí. Ok, Muy bien. ok. I'm going to introduce a good friend of all of us, Dr. Doug Maddox, who was introduced earlier by Dr. Rees. Dr. Maddox is the Chester Warren Chair and Professor at Emory University. He's a world-known otologist and neurotologist that had been through our region and very much collaborating with the Pan American Association for many, many years. Dr. Maddox, your turn. Thank you. Thank you very much. And let me see if I can share my screen. First of all, I want to thank for the invitation and apologize I can't address the group in Spanish. Also, I want to congratulate the organizers, Juan Manuel and Jacqueline and all the others. I see there are 164 participants for this conference this morning. So very, very impressive. So let me share my screen here. So I hope you see it. So I'm going to talk this morning about a very small slice of tinnitus patients. But they're very important because we can often do something to relieve their symptoms. So we're going to talk about primarily pulsatile tinnitus this morning. So we're going to talk about tinnitus, a noise that is coincident with the heartbeat. It often can be heard by the examiner, in which case it's called objective tinnitus, but I like the term vascular or pulsatile tinnitus because it's based on the description of the patient. And the differential is as you see. I'm not going to discuss neoplasms. We're going to say a brief word about intracranial hypertension and superior canal dehiscence, and spend most of the time on vascular anomalies. So benign intracranial hypertension is defined as an elevation of the CSF as measured by lumbar puncture of 28 centimeters of water or more. It's frequently associated with pulsatile tinnitus on either one side or both sides.
The ophthalmologists frequently see papilledema and in severe cases, oculomotor problems. Generally, otherwise, the neurologic exam, and there's nothing unusual about the CSF composition. It's an issue of overproduction and or under reabsorption of the CSF. And a continuing theme you will hear frequently related to being overweight. Superior semicircular canal dehiscence was reported first by Lloyd Minor 22 years ago. I think this is familiar to most of the audience. The symptoms include pulsatile tinnitus, distortion of the patient's own voice or autophony. They often hear other somatic noises. Because of the bone conduction hyperacusis, they hear their eyes blinking, their own footsteps, joints moving. They may have vestibular disturbance from sound or pressure in the ear. And unlike eustachian tube, patulous eustachian tube, which also can have autophony, they usually do not hear their own breathing. So the vertigo or observable nystagmus is always in the plane of the involved semicircular canal, in this case generally vertical. They will present with a low frequency conductive hearing loss, mimicking otosclerosis. And the audiogram will frequently say supranormal bone conduction. So bone conduction at -5 or 0 decibels SPL. There'll be a decreased threshold for the cervical vestibular evoked myogenic potential, decreased threshold meaning they're more sensitive to the stimulus. And of course, the imaging is diagnostic. Here is the typical audiogram mimicking otosclerosis. However, the patient has reflexes and therefore must not have a stapes fixation. And I always demand on otosclerosis candidates that our audiologists perform the reflexes to ensure that's not a confounding diagnosis. And here is the classic appearance in the plane of the superior canal, showing the dehiscence in the roof. This can be approached through the middle fossa, or more recently described approaching through the mastoid. But the goal either way is to block that open semicircular canal. And I'll show just a little bit of an intraoperative photograph. You can see the opening of the superior canal as seen through the middle fossa here. And you can take bone chips or bone wax, whatever your favorite material is, and push it into the canal very gently, avoiding disruption of the endosteal layer and the semicircular canal, membranous semicircular canal, and block that opening. But what I really want to talk about this morning is the vascular anatomy around the temporal bone. And we all know that both the arterial carotid artery and the venous system of the sigmoid sinus, jugular bulb, are intimately associated with the cochlea. You can see in this axial CT how close the carotid is to the basal turn of the cochlea, as well as the jugular bulb. And this is the source of many cases of pulsatile tinnitus. Pulsatile tinnitus has its own website, like every other disease, called whooshers.com. And our workup for these patients is very much like what's been described this morning. We want a thorough history. We want to know if the sound changes with exercise. It should get faster with increased heart rate.
change in symptoms with head position. And I think it's very important to differentiate between patients that get occasional pulsatile tinnitus and those who have it constantly. As we'll see later, even with our best, most complete workup, we only find a cause in about 75% of cases of those patients who have constant symptoms. And those that have very intermittent symptoms, the workup is quite unrewarding, and I encourage patients not to pursue it. The physical examination is pretty routine, but what I want to know, one, is I take the patient into the audio booth in a quiet environment so that I can listen to the neck, the mastoid, the preauricular area, the vertex of the head. And then I want to know if the subjective sound to the patient changes with either turning the head or supravenous compression in the upper neck. And I'm trying to determine whether I think this is on the arterial side or the venous side, because that will direct the workup. Here's an algorithm that neuroradiologist Pat Hudgens and I published a number of years ago, starting with, is the sound eliminated by moderate compression of the neck? If yes, we're going to think venous. If no, arterial. And if we think it's arterial, particularly in the older individual, we're going to start with a carotid ultrasound, because carotid vascular disease is the most likely cause. If we think it's venous, our test of choice is a CTA. And we do the CTA in a special way. It's a venous injection of contrast with a 30-second delay before imaging, so that both the arterial and the venous side has contrast. And a typical CTA has very poor bone resolution, so we combine it with a CT of the temporal bone to look at the bony anatomy of the temporal bone, all in the same study. Now, in terms of arterial abnormalities that we've seen, cervical carotid disease is far and away the most common. And I'd point out, I've seen patients in whom the symptom of the pulsatile tinnitus is contralateral to the carotid stenosis. So you have to look at both sides. We've seen AV malformations, several carotid dissections, and of course, we're actually working up a potential carotid cavernous sinus at the moment. Here is an axial CT scan with a contrast. You can see the contrast in both the sigmoid sinus here and the carotid artery. And this patient shows very good reason for her pulsatile tinnitus, because you can see here in the middle two images, the carotid has eroded into the basal turn of the cochlea. So very, very good reason for her to have pulsatile tinnitus. Let's turn to venous abnormalities. We're all familiar with dehiscent jugular bulb. This can transmit turbulent flow sounds to the middle ear, and of course the patient hears it, or in extreme cases, it can bulge enough that it's actually touching the tympanic membrane. So that's a well-known abnormality of the jugular bulb. About 15 years ago, I had a patient in the clinic. He was a dentist and noted that if he pressed on his right upper neck, he could extinguish his pulsatile tinnitus. And he would sit, he was very involved professionally, societies. He would sit in conferences all day pressing on his right neck. And when we did a CTA, here's the sigmoid sinus, and you can see a diverticulum coming off the side of the sigmoid sinus. Here is another patient with actually a diverticulum on both sides.
And I'll show you her intraoperative pictures here in a moment. Here's another with quite a small diverticulum, but you can see it's an association with a mastoid air cell, and hence a route for transmission of vibratory sound through the air system of the mastoid to the middle ear to allow the patient to hear it. And here's a patient we saw just this Wednesday of this week with her CTA. You see the sigmoid and a bilobed diverticulum actually breaking into the mastoid air cells on that side. So 15 years ago almost, we published our first surgical report of surgical management of sigmoid diverticulum with skeletonization of the diverticulum and then reconstruction of the sigmoid sinus to provide a smooth, non-turbulent blood flow. And we've evolved with numerous techniques of doing that, but here is the patient we showed you somewhat earlier. And here is just raising the periosteum. We've done no drilling at all. And you can see how thin the cortex is over that diverticulum. And here it is in the intraoperative picture. And here it is skeletonized by starting to remove the bone around it. Then we remove all the bone and reduce the diverticulum with either a muscle patch, or now I've almost always use hydroxyapatite glue or Hydrocet. The natural history of this problem is unknown, but here is one woman that I had the opportunity to scan twice with a 9-month interval, and I think I can convince you that this very small diverticulum has indeed increased in size over that 9-month interval. And here's the intraoperative picture of that patient showing the diverticulum, and here is the reduction. And at that point, I was oversewing a muscle plug over it. I've evolved since then. So I want to show you an intraoperative picture. Here is a lady that had a very large diverticulum. She'd been symptomatic for over 3 years, and typically the sound was diminished by a right jugular compression. Here is her imaging. You can see the sigmoid and this huge dehiscence with absence of the cortical bone. Here is her initial picture with no bone over that diverticulum after elevating the periosteum. Here it is exposed, and I'll just show you a little bit of video here. Starting to thin the bone over this. These diverticula are very, very thin-walled and need to be treated with respect. So starting to really thin the bone, and then we will start removing the bone. And I will just prove to you here at the end of the video that it is indeed full of blood. And you'll see here, just trying to get that last little bit. And so we get a little tear here. And I think you all know that when you do a neck dissection, you frequently see bubbles of nitrous oxide in the jugular vein. And I think you can see, I hope it's coming on the video, you can see the turbulent flow in that diverticulum. So this we repaired with a large piece of muscle, which I held in place with a titanium plate, and she now has done well long term.
Just a couple of minutes, if I may. We have evolved from diverticulum. David Eisenman from Maryland reported patients that did not have a dehiscence, that had purely a dehiscence without a diverticulum. And indeed, those patients, you can see here is the sigmoid exposed. This is the native bone over it. And we repair those just with a thick layer of Hydrocet, and that sound provides a smooth sigmoid sinus and a sound barrier from the middle ear. As I mentioned, about a quarter of cases, we do not arrive at a diagnosis, even with 4-vessel arteriography, and that's similar results have been reported by others. There is an association with intracranial hypertension. And here was our current experience of 42 cases and good resolution in almost all the cases of their symptoms with no neurologic complications. So remember to try to distinguish between arterial and venous symptoms. The CTA is far superior to the MRA in evaluating these things. It also gives you temporal bone studies. And a reminder that these things are readily treatable in the hands of people who are familiar with otologic surgery. So thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Maddox. Oh, very excited conference. Ok, ahora bienvenido al doctor Juan Manuel García, que es el próximo conferencista. Juan Manuel. Perfecto. Para que puedas colocar en el share screen. El doctor Juan Manuel García, pues, expresidente del Congreso Panamericano en Cartagena en el 2014, en el cual disfrutamos muchísimo, y bueno, de la Junta Directiva de la Asociación Panamericana por muchísimos años. Juan Manuel, no te estamos viendo. Ok, buenísimo. Ahora que lo colocas en pantalla completa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Panamericana, a su liderazgo, a Jacqueline, nuestra secretaria general, al doctor Héctor Ruiz por su invitación y a nuestros colegas que han participado y han presentado estos temas de tanto interés. Definitivamente el tinnitus es un tema muy complejo, como lo han descrito nuestros colegas que han hecho excelentes presentaciones, y tanto el otorrinolaringólogo como el otólogo vemos estos pacientes. La gran mayoría de pacientes tienen tinnitus que, digámoslo así, se autocontrolan, pero existe un grupo de pacientes cercano al 20%, esto aumenta con la edad, con presbiacusia, que requieren definitivamente nuestra intervención. A medida que la población mundial envejece, tendremos más pacientes con tinnitus, y en esta época tan compleja de estrés, de la situación actual, vemos muchos pacientes en nuestros consultorios con empeoramiento del tinnitus. Por lo tanto, como ya se describió, estos pacientes requieren de una muy buena historia clínica y requieren de conocer su estado psicológico. Evidentemente, el otorrinolaringólogo debe distinguir claramente la gran mayoría de tinnitus que son subjetivos, pero excepcionalmente vemos pacientes con tinnitus objetivos. La gran mayoría son pulsátiles, que ya describió el doctor Maddox en su excelente conferencia. Pero la mayoría, y de lo que vamos a hablar en estos 15 minutos, son pacientes que hemos descartado patologías otoneurológicas, que tienen un estudio audiológico completo, varios de ellos una audiometría de alta frecuencia, unos potenciales evocados auditivos, para descartar enfermedades neurológicas tipo esclerosis múltiple, y definitivamente
los diagnósticos diferenciales, sin duda alguna, dependen del manejo interdisciplinario. El otorrinolaringólogo en equipo con el audiólogo, el cirujano maxilofacial, el maxilofacial, la parte cervical, las terapistas y obviamente una valoración psiquiátrica, como se ha mencionado. Las guías de la Academia Americana de Otorrinolaringología, publicadas en el 2014, conocidas por todos los presentes, para los residentes presentes es muy importante leerlas, y estos son pacientes que requieren nuestra atención. En una consulta rápida no podemos evaluar estos casos y debemos llegar a descartar enfermedades sistémicas, patologías que ya se han descrito y dedicar un tiempo a la consulta para estos pacientes. Y debemos identificar sobre todo aquellos pacientes que tienen riesgo de suicidio. Esto es una excepción y por esto debemos tener siempre el equipo con nuestro psiquiatra para alertarnos ante esta patología tan grave como puede ser pacientes que lleven a este umbral. Afortunadamente es la excepción. Por esto debemos hacer los cuestionarios de calidad de vida. El otorrinolaringólogo en equipo con los audiólogos hacen estos cuestionarios e identifican patologías leves, moderadas, severas o incapacitantes. Como ya se describió en la fisiopatología, las células ciliadas en la gran mayoría de acúfenos de orígenes cocleares actúan como lo que se conoce como un miembro fantasma. Las células ciliadas, cuando se rompen estos delicados uniones proteicas conocidas como Tim links, ante trauma acústico, ante la presbiacusia, ante el deterioro celular con la edad, se presenta este tipo de cocleopatía muy bien descrita por el doctor Pedro Blanco. Entonces, esta lesión coclear lleva a una actividad normal, auditiva, central, y sabemos muy bien que el cerebro actúa con vías aferentes-eferentes en un balance perfecto. Cuando hay un desbalance a nivel coclear de esta hiperactividad principal a nivel de células ciliadas internas, se presenta esta percepción fantasma de este déficit neural y suceden cambios a nivel cortical y en el mapa tonotópico coclear que tenemos en la neocorteza, en las 6 capas de la neocorteza temporal. Este es un artículo bien interesante de años atrás, hecho en macacos, que se realizó una ototoxicidad con kanamicina furosemida y se hicieron unos mapeos con electrodos de la corteza auditiva temporal y se demostró claramente desde el punto de vista electrofisiológico y desde el punto de vista histopatológico cómo las áreas originales de frecuencias graves invadían las áreas corticales de las frecuencias agudas. Entonces, a pesar de que la corteza cerebral, sabemos, tiene unos periodos críticos que suceden en los 2 primeros años de vida, la corteza auditiva es plástica durante toda la vida y el cerebro igualmente. Entonces es esta neuroplasticidad que vamos a aprovechar en el manejo integral de muchos de estos pacientes. Los medicamentos actualmente no tienen una clara indicación en tinnitus, pero a futuro sí conocemos mejor todos estos mecanismos de reorganización cortical, luego de hipoacusias de frecuencias agudas, que son la gran mayoría, o de sorderas súbitas, etcétera, podremos tener medicamentos que mejoren la plasticidad neural y estos pacientes ser tratados más específicamente. Esta es una diapositiva donde hacemos énfasis en las áreas del cerebro más implicadas en el tinnitus. La vía clásica, ya presentada por el doctor Blanco, pero la vía alterna tiene conexiones muy importantes y una de ellas es a nivel del sistema límbico. En el sistema límbico tenemos la amígdala, tenemos el hipocampo encargado de la memoria de largo plazo,
tenemos el cíngulo, el parahipocampo. Entonces, basados en estudios electrofisiológicos y de resonancia magnética funcional, se han identificado, por ejemplo, en estas vías centrales neurotransmisores GABA, glinérgicos, glutaminérgicos, y definitivamente esta área muy antigua del cerebro, en el sistema límbico, hay muchas de las mucha fisiopatología asociada a tinnitus, porque en esta zona está la vigilia, está el sueño, y ante un estímulo acústico, vean la vía la vía clásica auditiva en el cuerpo geniculado medial, hay un círculo muy claro entre la amígdala lateral y la corteza auditiva temporal. Entonces, y estas conexiones con memoria, con el hipocampo, nos van a dar conciencia, digámoslo así, del tinnitus. Estos son estudios bien interesantes publicados por Amber, entonces, donde se observan estas áreas del sistema límbico con hiperactividad en pacientes de dos grupos. Unos con tinnitus presentaban esta hiperactividad y los grupos con no tinnitus no la presentaban. Entonces, cada día comprendemos más esta complejísima fisiopatología, y aquí vemos el hipocampo y conexiones fundamentales de la amígdala con el hipotálamo y la corteza adrenal. Entonces, las hormonas del estrés adenocorticotrópicas tienen una relación muy importante con la neuroplasticidad y muchos otros temas que por tiempo no vamos a tratar. Entonces, muchas de las neurociencias asociadas a tinnitus la tenemos en el sistema límbico, que regula funciones de supervivencia, ira, odio, miedo, memoria, y en el área hipocámpica, donde está la memoria del largo plazo. Entonces, la neuromodulación, que puede ser invasiva con implantes, neuroestimulación o mediante tratamientos como estimulación sonora, son opciones de manejo en este grupo de pacientes. Entonces, esta hipoacusia coclear lleva a cambios corticales, a cambios de neuroplasticidad que podemos en alguna forma mejorar con estimulación sonora. Y definitivamente, aunque los estudios no son de la mayor evidencia, tanto la terapia de sonido como la terapia cognitiva conductual son opciones de manejo, como ya se describió por la doctora Frais, en el manejo interdisciplinario de estos pacientes. El oído humano tiene 10 octavas y escuchamos de 20 a 20.000 Hz, pero es muy importante en el diagnóstico de estos pacientes que localicemos el área frecuencial del tinnitus, y tenemos esta herramienta que genera un tinnitograma donde el audiólogo puede identificar el tipo de tinnitus. Un tema bien interesante es cómo la audiometría convencional evalúa hasta 8.000 Hz, pero hacemos audiometrías de alta frecuencia hasta 12.000 Hz, y también este tema de las microaudiometrías, descrita por este grupo de Corea y PhD de la Universidad de Stanford, donde podemos segmentar la cóclea, por decirlo así, en octavas mucho más precisas. Y algo bien interesante es que hay artículos que respaldan cómo esta estimulación acústica por tiempos determinados puede mejorar la ganancia coclear. En pacientes que han sido tratados, el umbral audiométrico mejora en 8.91 decibeles. Esto es confirmatorio de la plasticidad neural que tenemos. Entonces, uno de los tratamientos que utilizamos es el tratamiento con sonido condicionado, que utiliza señales acústicas de frecuencia media modulada de alta resolución en un rango de 200 a 1200 Hz, y previa evaluación de la microaudiometría, del tinnitograma, que hace un estímulo general de la cóclea, identifica puntualmente la frecuencia comprometida. Vamos a ver este video con sonido, no sé si me disculpan si el sonido no está activado.
¿Se está escuchando? No, no sé. Pregunto, Jacqueline, gracias. Sí se escucha, doctor. Entonces debemos distinguir qué tipo de acúfona es, tono puro, ruido o su combinación, y qué área frecuencial específica está comprometida. Esto es un caso de un paciente de 47 años. Identificamos en la microaudiometría un tinnitus que oscilaba entre 8.372 y 10.548 Hz. Este es el área de 7.459 descrita por el paciente como similar al ruido que él escuchaba, y a estos pacientes se les entrega este tipo de estímulo que oyen a un nivel subumbral en 2 sesiones diarias de 40 minutos por periodos de 15 días. Esto es un trabajo, repito, en equipo con el audiólogo. Un agradecimiento a nuestras audiólogas, a Clemencia Barón, a nuestra fellow de otología Ángela Ronderos. Y vemos cómo en el THI y TRQ estos pacientes mejoran. Un grupo de 18 pacientes, vemos la mayoría, 67% masculino, y evaluamos la escala visual analógica, evaluamos el THI, el TRQ, y vemos que la mayoría de pacientes son moderados severos en el tinnitus que manejamos. Son tinnitus que usualmente duran más de 12 meses, algunos más de 49 meses, y vemos que la gran mayoría de pacientes tenían tinnitus de tono puro y de ruido en el 28%. El tratamiento oscila entre 4 a 7 meses, y aquí vemos la valoración estadística antes y después en la escala visual analógica, una mejoría de menos 4.5, y en la intensidad en decibeles en los 18 pacientes en 7.6. En los cuestionarios de calidad de vida en este grupo de pacientes que recibieron el tratamiento de sonido condicionado más el reentrenamiento de tinnitus por nuestras audiólogas, también hay una mejoría estadísticamente significativa. Y aquí vemos la intensidad con una mejoría a 5.7, el Tinnitus Handicap Inventory a 23.2, el TRQ a 13.4 y las escalas visuales analógicas con mejorías importantes. Debemos ofrecer a los pacientes un manejo integral, como ya se ha mencionado, requieren de tiempo, requieren de una buena historia clínica, fundamental la valoración psiquiátrica, psicológica, la consejería al paciente durante el tratamiento, su seguimiento, conocer las necesidades del paciente, y definitivamente este tipo de tratamientos de estimulación sonora juegan un papel en el manejo integral de estos pacientes, pero repito, acompañados de toda esta valoración integral. Debemos tener informaciones a largo plazo, diseñar estudios con un poder epidemiológico tipo A, tipo B no es sencillo, pero esta valoración de estos 18 pacientes nos conlleva a estudios futuros doble ciego para mejorar este poder el poder de decisiones estadísticas que tienen estos trabajos. Los pacientes son complejos, son difíciles de manejar, identificar aquellos pacientes que al inicio de la conferencia con riesgo de suicidio, pero primero no hacer daño. Primum non nocere. Aquí tenemos las pinturas de Edvard Munch. Esta pintura se vendió en 119 millones de dólares y podrían el 50% de estas utilidades haberlas donado a grupos de investigación de tinnitus. Aquí vemos a este pintor noruego describiendo en el grito de Edvard angustia, desesperación, culpa, ansiedad. Recomiendo este libro de un colega que lamentablemente falleció hace 2 años, el profesor neurólogo Oliver Sacks. Este libro, Musicofilia, donde habla claramente de la relación de la música, el cerebro y muchos aspectos de neurociencias bien interesantes para todos. No estás en.
Sí. Muchas gracias al doctor García por una excelente presentación. A continuación vamos a presentar a un gran amigo panamericanista, el doctor Carlos Curet, que tiene como profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y también es el director del Centro Autoaudiológico. Él nos va a hablar de implantes para el tinnitus y a continuación pueden hacer preguntas por intermedio del chat que vamos a contestarlas al final de la presentación del doctor Curet. Adelante, Carlos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Pablo, por tu introducción. Quiero agradecer a Jacqueline Alvarado, al doctor Héctor Ruiz y a la Comisión Directiva de la Panamericana por haberme hecho extensiva la invitación a participar en este curso, sumamente interesante y con grandes amigos ustedes, y verla a Marie-José Freis, a quien consideramos y apreciamos mucho. Bueno, les voy a presentar, voy a colocar mi pantalla. Me dijo el doctor, a ver si tengo aquí la pantalla. Ahí no la ven, ¿verdad? No, Hola. no vemos tu pantalla, pero no vemos la presentación. Está en la Exacto. Ajá. ¿Ahí la ven? Sí. Ahí está el tratamiento. Y hay que colocarlo en pantalla gigante. Exacto. Bueno, me pidió el doctor Ruiz que mencione también tratamiento farmacológico, así que lo voy a hacer primero y después hablamos de la estimulación eléctrica para el tratamiento del tinnitus. Vamos a comenzar diciendo que obviamente no existe un único tratamiento que abarque todas las formas de acúfenos, y la investigación clínica, como se ha visto en los presentadores anteriores, intenta buscar cuáles son los subtipos del tratamiento específico, ya que la terapéutica actual para el tinnitus incluye diversos tratamientos, como se ha visto. Así que vamos desde las terapias sonoras, la psicológica, la farmacológica, la física y las quirúrgicas, de manera que el empleo de medicamentos, que es todos los otorrinolaringólogos las han estado en alguna época de su profesión tratando de implementar. Veamos aquí lo siguiente. Los esfuerzos principalmente están centrados en aquellas terapias farmacológicas que actúan hoy sobre el intermediario químico o para bloquear la sinapsis. Veamos primero los vasodilatadores. He hecho una investigación en Medline, en Bass, Cochrane, de los trabajos últimos publicados, comparando el fármaco con un placebo, es decir, a doble ciego. Y fíjense, medicamentos que están en los prospectos de los productos medicinales como indicados para el tratamiento de tinnitus, aquí en esta columna dicen negativos: ginkgo biloba, antioxidante y antiplaquetario hemorreológico, tratamiento negativo, resultado, trimetazidina, también resultados negativos, la betistina, vasodilatadores que actúan a nivel de receptores antihistamínicos H3, también negativos, la cinaricina, flunaricina, son los bloqueantes de los canales cálcicos y también son negativos, a pesar que se han recetado en muchas épocas anteriores en cantidad. La nimodipina. ¿No se ven las diapositivas? Las diapositivas no están avanzando, estamos en el título nomás. ¿El título? Sí, no estamos viendo tus diapositivas, solamente vemos el título. Sí, el título nada más, Carlos. A ver, vamos a ir a... Ampliala. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí estaba. ¿Ahí lo ven? No, ahora no. No, ahora no. Ahí.
¿Ahí lo ven? Ahí sí, Ahora sí. ahora sí. Bueno, entonces, esta era la primera. Y aquí estamos con los vasodilatadores de ginkgo biloba, que les decía, trimetacidina, betistina, cinaricina, flunericina, vasodilatadores bloqueantes cálcicos, resultados negativos. Es más, yo fui a la cátedra de farmacología de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo titular de la cátedra de otorrino, hicimos trabajos comparativos hace más de 20 años atrás con cinaricina y flunericina y no tuvimos ningún resultado. Hay uno solo de todos estos, que es la nimodipina, que se usa en neurología, en las hemorragias subaracnoideas, que es un bloqueante cálcico que ha tenido en algunas publicaciones un resultado intermedio en relación al tinnitus. El otro grupo de fármacos, los nootropos, como el piracetam, por ejemplo, controvertido, no hay en realidad en nootropos un resultado positivo para ser un fármaco que se puede decir es para el tinnitus. Y luego venimos con anticonvulsivos como la carbamazepina, que son antiepilépticos, bloqueadores de los canales de sodio, y que sí han tenido resultados positivos, pero para tratar somatosonidos, como por ejemplo un bucle arterial que entra dentro del canal auditivo interno de la AICA y produce ese sonido o latido. De manera que un esfuerzo de los últimos 10 a 15 años en la farmacología fue intentar bloquear el neurotransmisor en la parte posterior, es decir, ya en la sinapsis de la vía auditiva, específicamente a los receptores NMDA, y bloquear la entrada de los canales de calcio, que son los que disparan la despolarización de la vía neural auditiva. Y aquí tenemos el resumen. Bloqueantes de la postsinasis. Fíjense, conocidos por ustedes, el gabapentin y la pregabalina. Son GABAérgicos, bloqueantes de canales de calcio, antiepilépticos, antineuríticos, se dan para el dolor y para la migraña. Resultados negativos comparados en doble ciego con placebo en estudios de Medline del 2015 y 2016. Mucho se habló de la capronsato, que prometía ser un bloqueante NMDA, y se trabajó y se investigó mucho sobre eso, se puso mucho esfuerzo en la industria farmacológica. El resultado ha sido sí y no, y actualmente ha sido discontinuado, y es más, en Argentina no existe más. El Neramexan, que deriva del memantine, es otro que se puso mucha esperanza, porque es bloqueante del receptor NMDA, y avanzó en la fase 1 y 2, y se anunció que pasaba a la fase 3, pero fíjense aquí lo he puesto, en el 2019 se anunció la finalización de la investigación de muchos años en la fase 3 porque no había progresos significativos. Queda uno solo en carrera. El otro 313, que es la gaciclidina, que también es un bloqueante NMDA, pero este fármaco se está investigando para poner en una sola dosis intratimpánico, de manera que ingrese por ventana redonda y bloquear los receptores. Está ingresando recién a la fase 2 en el 2019 para continuar las investigaciones. Así que en resultados concretos todavía no hay nada. Y luego vamos a otro tipo de fármacos que son neurolépticos, tranquilizantes mayor, como la melatonina, antidopa, es decir, todos los que actúan a nivel del sistema límbico, que se refirió con Manuel, pero tienen un beneficio, sí, ustedes ven al final de la columna resultado positivo. Es indirecto, porque le mejora el sueño, o los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que disminuyen la angustia, el miedo o la fobia que tiene el paciente. Y por último tenemos las benzodiazepinas, como el alprazolam y clonazepam, que son depresores corticales y depresores del sistema límbico. Es decir, son GABAérgicos anticonvulsivos. Tienen un beneficio indirecto porque obviamente al actuar sobre el sistema límbico el paciente queda con un poco menos de esa angustia y ansiedad. Pasamos ahora al tema de fondo, que es el tinnitus por estimulación eléctrica y su posibilidad de tratamiento.
Este tinnitus hay que aceptar que resulta de una descarga neural aberrante en la vía auditiva. Se producen descargas espontáneas que aumentan, anormales, en vez de descargas sincrónicas. Y el ruido es conocido que induce a una lesión en la cóclea con una pérdida auditiva e hiperactividad neural. Estos hicieron importantes trabajos en el cobayo, en el guinea pig. Y el tinnitus puede aparecer en diferentes niveles de esta vía, como se ha hablado, y estar involucrados en la generación del acúfeno en relación a la actividad normal de la cóclea y la vía del octavo-par. Puede aparecer en el núcleo coclear dorsal, en el colículo inferior, en el tálamo, en la corteza auditiva. Hay unos trabajos experimentales muy importantes en Boston, en Estados Unidos, de Lieberman y Dawes en 1984, que con electrodos registraron descargas neurales espontáneas en el nervio coclear y en el colículo inferior. Fíjense que en la parte periférica baja, digamos, de la vía, las descargas espontáneas son pocas espigas, mientras que en el colículo hay un número muy importante de descargas espontáneas y que se atribuye que son generadoras de detección del tinnitus en la vía neural en la parte alta. Entonces, más importantes las descargas en la parte alta que en la parte más baja de la vía. Y un grupo de franceses, hay que ser justos en eso, en 1979, Jean-Marie Aran, Yves Casal, Charles de Sauvage, en la Universidad de Bordeaux II, en Francia, trabajaban con la electrococleografía, electrodos transtimpánicos y la estimulación eléctrica de la cóclea en el promontorio, en ventanas redondas, tratando de modular la hiperactividad de descargas neurales aberrantes que se suponen producen la percepción del tinnitus. Y establecieron que con estímulos eléctricos catódicos, es decir, carga eléctrica negativa, aumenta la hiperactividad y las descargas, pero con estimulación eléctrica anódica positiva, disminuye la hiperactividad y suprime o disminuye el tinnitus. 30 y pico años más tarde, Arnaud Norena, otro francés, en el 2015, hace un trabajo con estimulación eléctrica continua, con cargas positivas y eléctricas, también en el cobayo, al igual que Lieberman. Y pudieron demostrar esto siguiente. En primer lugar, registrando sobre colículos con craniotomías en el cobayo la actividad espontánea, numerosa, cuando se producía la lesión sonora, porque hacían, obviamente, que producía una lesión en la cóclea, como se habló en una de las presentaciones recientes, un sonido muy importante que produzca una lesión y una degeneración neural retrógrada. A estas actividades espontáneas le pusieron, por medio de un estímulo eléctrico, en la cóclea, con carga eléctrica negativa, lo que ya se sabía de antes, un estímulo. Y ustedes ven en las líneas de punto, en las columnas, espigas, aumenta notablemente las descargas neurales aberrantes. Y con carga eléctrica positiva, fíjense entre líneas de punto, prácticamente desaparecen. Es decir, que se probó de una forma objetiva una realidad con el estímulo eléctrico en la cóclea y la actividad en la vía neural, registrando en esas neuronas. Propiamente, en 1980, cuando hacía el fellow en la Universidad de Bordeaux, en el Centro de Audiología Experimental, con Aran, Casal, Negreverne, y posteriormente, en 1988, cuando habíamos empezado con los primeros implantes cocleares, hicimos con estos principios, con electrodos transtimpánicos en el promontorio, nuestras propias experiencias con corriente continua, onda cuadrada, polaridad positiva, amplitud de 0.5 a 1 microamperios, y una frecuencia de un pulso a 32 por segundo, con una duración sumamente breve de 0.1 milésima de segundo. Y sobre un total de 15 pacientes con cofosis y tinnitus, se modificó en 11, lo suprimió en 8 y lo disminuyó en 3. Pero supusimos que eran tinnitus periféricos. No tuvimos en aquellos que eran centrales en toda la cabeza. Pero sí se pudo establecer, después de toda esta serie de experiencias, algunos conceptos. La supresión eventual de los acúfenos se logra con corriente positiva.
este efecto es limitado al oído estimulado. El fenómeno dura el tiempo de la inducción eléctrica y finaliza cuando aquella se detiene, y la supresión es muy reproducible. Este fenómeno actuaría inhibiendo una actividad normal de los elementos neurosensoriales de la cóclea, como se ha postulado. De manera que hoy podríamos de alguna manera decir que la hiperactividad central de la vía y sus descargas neurales depende en parte de la actividad espontánea anormal en la cóclea. Entonces veamos aplicados estos conceptos en los pacientes que tienen implante coclear y tinnitus. Agarramos dos grupos de pacientes. El primero, adultos con single-sided deafness, a los cuales se les aplicó las escalas analógica visual que dijo José Frais, y el Tinnitus Handicap Inventory. Nosotros tenemos aquí que en un lote de 13 pacientes adultos postlocutivos en sordera súbita y tinnitus grado 4, grado 5, es decir, severo o catastrófico, en 7 pacientes. Y luego, en otros casos, autoesclerosis unilateral que fueron a cirugía y tuvieron cofosis y tinnitus, que era muy fuerte, peor que lo que tenían antes de operarse. En el acueducto vestibular dilatado, con traumatismo de cráneo y sordera súbita, en Menier y acúfeno, Menier unilateral, y en el caso de laberintitis con sordera, secuela de meningitis. El resultado fue que en 28 de los pacientes lo suprimió. Y en casos de sordera súbita, con menos de 3 años de aparición de haber sufrido la sordera. Y en el resto, en el 72%, lo disminuyó y dejó de ser una molestia. Es decir, que del grado 4 o 5 bajó a grado 1, por ejemplo, o grado 2. Ahora veamos el grupo de las autoesclerosis tratadas con implante coclear. Sobre un grupo de 32 adultos, lo más importante es que establecer que nosotros nos basamos en la radiología, hemos tomado la de Rotterdam, nos hemos acostumbrado a esa, sabemos que hay otras también que se usan muy prácticas, pero la Rotterdam nos da el grado 1, la autoesclerosis fenestral, el grado 2 es retrofenestral localizada, y el grado 3, que es lo que me importa que ustedes vean, como miren, la cóclea está totalmente anulada, deformada, donde hay tanta alteración anatómica y osificaciones y estrecheces, porque se compromete el endostio, que es necesario hacer técnicas quirúrgicas muchas veces para poder colocar los electrodos fresando un túnel o una obstrucción 4 o 6 milímetros, porque está con una obstrucción ósea a la vuelta basal timpánica de la cóclea. En esos casos de autoesclerosis muy avanzada, ¿cuál fue la performance auditiva y el tinnitus? A 18 meses del implante coclear de activado. Ustedes ven que en azul están las columnas con los autoesclerosis tipo 2, que son retrofenestral localizada, y en rojo las 3 con las retrofenestrales difusas que ha tomado el endostio de la cóclea. En cuanto a los umbrales auditivos, prácticamente no hay diferencia significativa. Sí, la discriminación ampliamente a favor de la autoesclerosis tipo 2. Pero fíjense, vayamos a los tinnitus, hay en las tipo 3 persistencia del acúfeno y atenuación del acúfeno. No hemos tenido una eliminación de acúfenos por el fitting como ha sido en las tipo 2. Así que en definitiva, posterior al fitting y a la rehabilitación auditiva, lo que podemos observar es una eliminación del acúfeno, entonces en las tipo 2 y la disminución en las tipo 3. Sin embargo, en un grupo de las tipo 3, en 2 específicamente, se mantuvo persistente, y son casos que han tenido, vale la pena mencionarlo, inserción parcial de electrodos, porque hubo que fresar y había obstrucciones al final, y muchos años de deterioro auditivo sin beneficio con audífonos. Entonces, veamos este grupo de pacientes, qué grado de handicap, de incapacidad tenía con la THI, la clasificación esta que se usa tanto hoy en día. En las tipo 3 eran grado 5, catastrófico o grado 4. En los que eran catastróficos, posterior siguieron siendo el mismo tipo de grado 5. Y en algunas tipo 3, con grado 4, bajaron a 1, muy importante. Y en las tipo 2,
En todas se bajó de 4 a 1, es decir, que hubo una mejoría significativa, muy importante en la escala del tinnitus, de severo pasó a leve. Y veamos, porque no es muy común tener un implante coclear en autoesclerosis muy avanzada colocado simultáneo. Este es un colega nuestro, es médico, y tenía una progresión muy formidable de su autoesclerosis a lo largo de 30 años, con una pérdida auditiva muy profunda y un tinnitus muy importante. La colocación de los 2 implantes cocleares logró la supresión tras 7 años de uso continuo de implante coclear. ¿Cuáles son las conclusiones que les puedo decir en implante coclear y tinnitus? La estimulación eléctrica por el implante coclear puede ayudar a reducir el tinnitus y el grado de incapacidad en un rango amplio de pacientes. Segundo, en casos de single-sided deafness, más acúfeno incapacitante, grado 4 o 5, en la mayoría de los pacientes se obtiene anulación o reducción del síntoma mientras mantiene el dispositivo activado. Sin embargo, algunos investigadores y autores, como Van de Heining en Bélgica, mencionan una acción residual, una atenuación aún con el implante apagado, un tiempo determinado, no es permanente. Y en las autoesclerosis muy avanzadas, tipo 1 y 2 de Rotevels, el control del tinnitus es muy frecuente, después de un proceso de estimulación y adaptación, obviamente. Y en las tipo 3, que la osificación es intercoclear e inserción parcial de electrodos, el 40% de estos en nuestra serie mantuvo persistente el tinnitus posterior al fitting. ¿Y por qué se puede deber? Y en las tomografías, en los seguimientos a muchos años de estos pacientes, mostraron cambios progresivos de la autoesclerosis, siguió avanzando su degeneración, revelados a través de las tomografías. Y en los implantes cocleares bilaterales, y poco tiempo de privación auditiva, la supresión bilateral del tinnitus es posible. Por último, y con esto se termina, hay un estudio muy importante de 40 y colaboradores sobre el efecto de los implantes cocleares multicanales sobre el tinnitus, publicado en el Acta Otolaringológica del 2008, en donde los implantes cocleares con estrategias más rápidas de codificación, como la Hi-Res, la CIS y la ACE, muestran mejor capacidad de reducción del tinnitus que la SPIC y la SAS. Nada más y muchas gracias por su atención. No, muchas gracias, Carlos. Muy buena presentación. Bueno, Carlos, gracias. ya que te tengo y ahora vienen las preguntas. Ante el fracaso de toda la medicación, nosotros que hacíamos implantes hace un tiempo, la estimulación de promontorio, ¿tiene mejor resultado? Porque no hay medicación potable, segura y cierta. No, ¿Las estimulaciones? La estimulación del promontorio la puedes hacer en un ambiente de investigación universitario o en un programa de investigar, porque yo lo he hecho, pero lo hacíamos muchísimo en 1988, cuando en las sorderas profundas, tras muchos años de deprivación auditiva, sin audífono, en los primeros implantes tratábamos de... Poníamos una aguja en el promontorio y largamos un estímulo eléctrico de carga eléctrica negativa y tratábamos de cuantificar sensaciones auditivas. Lo invertíamos y con carga eléctrica positiva lográbamos supresión del tinnitus. Actualmente, inclusive, si haces alguna estimulación eléctrica del promontorio, hay algunos equipos y algunos fabricantes de implantes que lo tienen, puedes cuantificar y determinar si el paciente siente el cambio del tinnitus, lo inhibe el cambio de la tonalidad o de la frecuencia. Pero no es algo para hacer en la práctica cotidiana. En la práctica cotidiana, si tu paciente fue un implante coclear, tienes que asesorarlo, darle consejos sobre el tinnitus y además hacer la habituación. Y por otra parte, los fittings, las programaciones que son los que te pueden ayudar. Pero no hay
un tratamiento así que esté disponible, le vas a colocar una aguja en el promontorio y lo vas a hacer en el consultorio, porque a su vez el efecto que nosotros determinamos duraba mientras estaba la inducción eléctrica. Claro. Al suprimirla se le va. Claro, correcto. Pero muy buena exposición, gracias. Bueno, vamos a las preguntas, hay algunas preguntas. ¿Tienes algunas preguntas ahí, Jackie? Tenemos algunas preguntas y preguntaron si hay alguna experiencia sobre la vacuna Otto 303 o 313 del tinnitus. Yo puedo contestar eso porque hablé de eso. En primer lugar, tengo que decir que no es una vacuna, es un fármaco. Es un bloqueante de receptores en MDA. Fue el primero que empezó a investigar en eso, es Bruno Frascher. Después se dio sus derechos a una compañía farmacéutica, que es la que está investigando, y que recién en el 2019 se aprobó comenzar el ensayo en fase 2. Así que falta mucho para saber un resultado final clínico sobre eso. Excelente. Está basado ese Otto 3.3 sobre la ganciclidina, que es un potente inhibidor de la neurotransmisión. Porque bloquea el receptor en MDA e impide la entrada de los iones calcios, que son los que disparan la despolarización de la vía auditiva aferente. Sí, Otra también. pregunta es, ¿cuál es la eficacia de la la doctora María José quería decir algo. Quiere decir que ha habido también otro estudio clínico que es con Auris, inyecciones transtimpánicas también de un anti-NMDA, que han ido hasta la fase 3. Yo he participado a todas las fase 2, fase 3, y al final ha salido negativo el estudio. Entonces el producto no ha salido en el mercado. Bien. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la eficacia de la sulpirida y la terbinafina? Ninguno. La sulpirida, en primer lugar, es un muy viejo medicamento y en los estudios de doble ciego se estableció que si bien es un antidopa, un neuroléptico, no tiene acción versus el placebo, de manera que los resultados fueron negativos. Cuando se los comparó con placebo era lo mismo. Correcto. Terbinafina. ¿Ah? La terbinafina. Quería hablar de una cosa, si se puede. Por favor, doctor Blanco. Pedro, por favor. Estuve muy presente en la última investigación de un laboratorio suizo, Ray Medical, que tenía la segunda etapa, la esquetiamina. Es del que había hablado yo. NMDA. Pero hay una cosa que yo les dije al principio. No existe fármaco ninguno para quitar el tinnitus. Solamente la parte del entrenamiento, el sonido acondicionado, pero fármaco no hay. Ese es el atraso que tenemos en el 2020. Estamos igual. Okay. Totalmente de acuerdo. Pablo, ¿querías decir algo, Pablo? Bueno, tenemos otra pregunta y es sobre la parte somatosensorial, y una persona pregunta que si cuando tienes un tinnitus que aumenta al acostarse apoyando el oído sobre una almohada, eso es indicativo de que sea somatosensorial. Entonces está preguntando, tiene tinnitus, se acuesta y al apoyar un oído sobre la almohada aumenta el tinnitus. La pregunta es que si eso es indicativo de somatosensorial.
Ahora, bueno, voy a contestar. Normalmente, para decir que es somatosensorial, se tiene que efectivamente modular o cambiar la tonalidad o la intensidad. Pero en esta situación es un poco diferente porque poniendo la oreja sobre la almohada también cambia la audición. Entonces se tendría que saber si le pasa lo mismo, por ejemplo, cuando vuelve la cabeza o cuando apoya aquí. Hay todo en esta última publicación que se definen los criterios diagnósticos, se explica muy bien esto, lo pueden ir a ver, pero hay algunos test y algunas manipulaciones que se tienen que hacer, y si una o dos o más son positivas, entonces se puede pensar que hay una participación somatosensorial. En el caso único de poner la cabeza sobre la almohada es un poco difícil de decirlo, me parece. I have a question for Dr. Maddox. Dr. Maddox, the question is, in your experience, what are the most common causes of pulsatile tinnitus? And secondly, is there any indication for MRI, MRA in the workup of a pulsatile tinnitus? Yeah, so venous abnormalities are by far the most common thing we find. Either dehiscence of the sigmoid sinus or an actual diverticulum. I think the CTA is much more precise than the MRA rather. It shows you the temporal bone anatomy. The disadvantage, of course, is you use iodine contrast, and some people can't tolerate that. But I think it's a better study than the MRA. The only thing that that the CTA may miss would be a very small AV malformation, dural AV malformation. We have found a couple of those if we went on to four-vessel arteriography, but it's rare. Thank you for the question. Thank you. Héctor, ¿tienes alguna otra pregunta? No. Bueno, esto es casi el 30% de los pacientes que vienen al consultorio y nos vamos sin ninguna medicación práctica, es un tema. Pero bueno, queda la rehabilitación y queda el seguir investigando a ver qué se puede hacer. Yo creo que ya, no sé si hay alguna pregunta, algo más que... Bueno, simplemente agradecer. Hoy es el 7º curso que damos y como presidente de la Sociedad Panamericana quería agradecerle primero a los disertantes que han puesto toda una investigación sobre este tema tan difícil y controvertido que realmente es impactante cómo se estudia y ya vamos a lograr. Lo que pasa es que además el cerebro nos juega una muy mala pasada en todo este tiempo y que se vive tan tranquilo ahora, que calculo que los zumbidos se han incrementado últimamente con todo lo que uno vive y las pandemias y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cuándo el cerebro se decide a tomar como propio estos zumbidos y que desaparezcan. Bueno, quería agradecerle profundamente a todos. A Mari José quería agradecerle porque llegó con un tren corriendo para poder hacer este Zoom. Así que llegó, no podíamos ponerla temprano porque llegaba justo el tren. No, al contrario, muy agradecido porque es todo un esfuerzo que has tenido que hacer. Venía de París, así que primero tuvo que dejar París, que es muy bonito, pero Toulouse también. Así que bueno, un gran esfuerzo. Dr. Douglas, it's a very pleasure to stay with us. Thank you so much for your participation. Y al resto, a Carlitos Curé, que lo conozco hace muchísimo tiempo, a Pedro, a Juan Manuel, muchas gracias a todos. Es el 7º con un buen nivel de participación.
a todos los que se levantaron temprano hoy, porque, bueno, era a las 5 de la tarde allá en París, pero acá en ciertos países de Chile, Perú, creo que a las 7 fue. Así que muchísimas gracias. El próximo Zoom nuestro será en un joint meeting con la Organización Mundial de la Salud el 1 de agosto, sobre todo el estudio que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en el foro auditivo. Así que quiero agradecerles a todos, que pasen un muy buen fin de semana y disfruten y descansen un poco. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Thank you all. Gracias, Saludos a Pablo. todos. Thank you, everybody. Bye bye. Que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias para todos. Thank you for the invitation. Buen fin de semana. Chao, Muchas Pedro. gracias, Jacqueline, Chao. Pablo, Jacqueline, todos, un abrazo. todos los amigos panamericanistas que estoy viendo, un abrazo grande.